Este texto primero que voy a compartir con ustedes no es del sermón, pero es un texto muy interesante. ¿Sabe que en el santuario del desierto hacía mucho calor? Aquí como estamos con mucho calor, todos nosotros. Y Dios dio un orden muy interesante para los sacerdotes. Este orden está en el capítulo 44 de Ezequiel, el versículo 18. Mira qué interesante. Pero todavía no es el sermón. Dice: turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Los sacerdotes en el templo no se deberían vestir con lo que los hiciera sudar. Entonces quiero pedir licencia a los hermanos y hermanas para obedecer la palabra de Dios y sacar mi saco. Gracias. Aún así voy a desobedecer porque ya estoy sudando. Pero el calor es una bendición. Te quiero invitar a abrir tu Biblia en el libro, ahora sí es el mensaje. Apocalipsis, el capítulo 12. El tema de hoy es la señal de la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? El capítulo 13 dice de esa bestia que sale de la tierra, que sube de la tierra. El versículo 13 dice: también hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciera matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿A dónde más vemos eso? Muy cerquita, en el otro capítulo, en el capítulo 14, después que se identifica el pueblo de Dios en el comienzo del capítulo 14. Y después del mensaje de los tres ángeles. Mira el mensaje del tercer ángel. Versículo 9 del capítulo 14 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que se ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Escucha eso, está hablando de la imagen de la bestia. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué serio es saber lo que es la imagen de la bestia. Y la marca de la bestia es muy serio, porque el que recibe la marca de la bestia, o el que respeta la marca, recibe o adora
la bestia y su imagen adora, ese beberá del vino de la ira de Dios. O sea, no tendrá salvación. Es un tema de vida o de muerte. Y estamos en el tiempo de conocer estos mensajes. Les quiero motivar a leer el libro, si quieres conocer estos temas, les motivo a leer el libro Conflicto de los Siglos. Sabe que nosotros como iglesia estamos en un programa de distribuir este libro por todo el mundo. Hay cosas muy interesantes pasando con personas que reciben este libro y entregan la vida a Dios. Y yo ya había leído ese libro hace como 40 años. Y empecé a la distribución del libro, pero entonces me vino una idea. Ya no te recuerdas más lo que leíste. Hay que leer otra vez, porque ¿cómo voy a distribuir un libro que no conozco? Y entonces tomé la decisión de leer otra vez el libro. Hermano, hermana, es como si fuera un nuevo libro para mí, porque ya no me recordaba nada y pensaba que ya había leído. Y esta es un mensaje nuevo para mí. Y estoy gozoso de aprender las cosas, pero estoy leyendo muy despacio, no rápido. Estoy subrayando todo que me encuentre interesante y mirando en la Biblia. Cuando habla de la Biblia, me voy a la Biblia y entonces marco mi Biblia. Mi Biblia está toda ahí marcada. Y quiero conocer, quiero entender, porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Y le gusta a Satanás nuestra ignorancia. Le encanta a Satanás. Un pueblo que no lee, porque no le gusta leer, o porque no entiende lo que lee. Yo fui pastor en un distrito muy pobre, y había un hermano en la parte alejada de San Paulo. El distrito más pobre de la asociación fui yo el pastor. Y ahí había un hermano que nunca había ido a la escuela. Hermano Antonio. Y yo le pregunté, hermano Antonio, dices que nunca fuiste a la escuela, pero ¿cómo sabe leer? Él dijo, pastor, yo quería leer la palabra de Dios. Y entonces los niños estaban jugando la pelota en la calle y yo tomaba la Biblia y me iba con la Biblia a ellos y decía, mira, dime qué está escrito aquí. Y ponía el dedo en la Biblia y los niños le leían. Y ellos miraban y entonces memorizaban. Otro día, otro texto. Le pedía a los niños que leían. Y así aprendió hermano Antonio a leer. Porque quería conocer la palabra de Dios. Por los siglos, el pueblo de Dios es un pueblo que lee. Los valdenses huyeron a las montañas para ahí tener las escuelas. Abrieron las escuelas antes de la iglesia para enseñar a los hijos la lectura, leer, porque sabían que le encanta a Satanás la ignorancia. Tuve un padre que conoció la iglesia, ya jovencito, como 22 años, conoció la iglesia. No tenía estudio, pero pronto conoció la iglesia. Un colportor le dijo, tienes que ir al internado adventista. ¿Qué es eso? No, el internado es un colegio donde uno para ahí y hay comedor y hay todo ahí en el colegio. Pero ¿cómo me voy? Porque no tengo plata, no tengo dinero. Y el colportor le dice, vas a colportar, vas a vender los libros y te vas ahí. Y ahí se fue mi padre a la escuela, al internado adventista. Y ahí encontró a mi madre.
Y ahí tomó la decisión de estudiar teología. Se formó ya viejito porque no tenía estudio antes. Pero cuando uno conoce a Jesús, sabe que su fe viene por qué cosa. No es posible tener fe sin la palabra de Dios. Una fe sin la palabra de Dios es una fe en un Dios que no es el Dios de la palabra de Dios. Hay que leer, hay que estudiar. Es muy importante eso. Entonces, les quiero desafiar a leer el libro Gran Conflicto, el conflicto de los siglos, o ¿cómo dicen ustedes? Gran Conflicto, conflicto de los siglos. Es un libro precioso. Hay algunas partes, como esta aquí, que no son muy simples para uno entender, pero sigue leyendo ahí. Y invita al Espíritu Santo para que diga la verdad. Bueno, ¿qué tenemos aquí en el Apocalipsis? El capítulo 12. Nosotros tenemos 3 bloques. En el capítulo 12 tenemos el dragón. ¿Y sabe la historia? Ahí está el dragón en el capítulo 12 delante de una mujer. Una mujer vestida ¿con qué cosa? Del sol. ¿Y cómo estaba la mujer? La situación de la mujer. Estaba embarazada. Y estaba para dar a la luz un hijo varón que iba a reger las naciones con vara de hierro. ¿Quién es ese hijo que iba a regir las naciones? ¿Quién es ese hijo? Es Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es la mujer? No es María, sino mujer en profecía es símbolo. Mira, eso es un lenguaje simbólico. ¿Cómo sabemos que es un lenguaje simbólico? Muy interesante. Aquí, en algún lugar aquí, se dice, versículo 14, capítulo 12, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde sustentaba por un tiempo, y tiempo es la mitad de un tiempo. ¿Qué es eso? Una mujer que se le da alas. No, esto no es la verdad. Eso no existe una mujer con alas, además de tu suegra. No, eso no existe. Eso no existe. Entonces, lo que es una indicación de qué cosa. Es de que estamos hablando de algo simbólico. Todo aquí es simbólico. Cuando se habla, por ejemplo, en el versículo 6, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Tampoco es literal, es simbólico. Y nosotros sabemos que día en profecía, y sabemos que es simbólico porque todo el entorno de la profecía es simbólico. La mujer con alas, esto no existe. Entonces es un símbolo, y también el tiempo es un símbolo. Día es símbolo de qué cosa? De año. Entonces tenemos aquí 1260 años que empiezan. Bueno, antes de decir qué es eso, ¿quién es el dragón? El dragón se identifica en el versículo 9. ¿Qué dice en el versículo 9? El gran dragón. Tampoco existe dragón. Es una figura, un símbolo mitológico. Pero ahí está en la profecía. ¿El dragón quién es en la profecía? La serpiente, el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los engaños de Satanás en el final del tiempo, poco antes de la venida de Jesús. Elena de White dice eso en el conflicto de los siglos. Dice, los engaños de Satanás serán tan terribles que sé posible, y así también habló Jesús, sé posible iban a ganar ¿quiénes? Los propios electos. Y entonces añade Elena de White, ella dice, solo no van a ser engañados
porque estuvieron leyendo, estudiando la palabra de Dios. Los que no estudian la palabra de Dios, los que no tienen un programa de lectura también del espíritu de profecía, van a ser engañados en los últimos días. Elena de White habla que el zarandeo es muy interesante, leí eso pocos días. El zarandeo va a empezar por aquellos que no están seguros del don profético y no están atentos a los mensajes de Dios específicos para los últimos días, que son los mensajes que están ahí en los libros de Elena de White. Estos van a ser los primeros que van a salir en el zarandeo. Entonces yo necesito estudiar y comparar con la Biblia. Y entonces ya sabemos quién es el dragón, ya sabemos quién es la mujer. El versículo 7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí está el gran conflicto entre Dios y Satanás, Jesús y Satanás. Miguel quiere decir, ¿quién es como Dios? Y luchaban, pero no prevalecieron el dragón y sus ángeles, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera. Ahí vemos la mujer, el dragón, Miguel y el hijo del dragón. Vemos un periodo de tiempo, 1260 años. ¿Quién es el dragón? Es importante entender quién es el dragón. Ya se dice, ya sabemos que es Satanás, la antigua serpiente. Pero en este momento que nace Jesús, ¿cuál era el instrumento que Satanás utilizó para perseguir el pueblo de Dios? ¿Cuál fue el instrumento que mató el Hijo de Dios? El Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano, fíjate en eso, eso es importante. El Imperio Romano fue el instrumento del dragón en ese momento de la historia. El dragón cambia. Él no sigue con la misma estrategia, él cambia. Pero en ese momento el dragón utilizaba el Imperio Romano. El Imperio Romano empezó después que murió Jesús, fue asunto al cielo, quedaron los apóstoles, que algunos entienden, y yo también, que son las 12 estrellas que estaban en la cabeza de la mujer. Quedaron los apóstoles y empezaron a predicar. ¿Quién los mató? Fueron perseguidos, muchos fueron muertos. El Imperio Romano los persiguió. Si uno se va a visitar el Coliseo Romano en la ciudad de Roma, ahí están las ruinas hasta hoy. Ahí murieron millares de cristianos que entregaron su vida, mártires por la fe. Pero cuanto más morían los cristianos, otros venían, tomaban el lugar de ellos. Y el cristianismo empezó a crecer, 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 crecer. Eran muertos, pero crecieron mucho. Y entonces cambia el dragón de estrategia. Porque el dragón veía que cuanto más mataba a los cristianos, tanto más impresionaba a los no cristianos. Porque un que no era cristiano miraba un cristiano muriendo y decía, ¿qué hace que un hombre inteligente como ese decida morir por eso? Debe haber algo en eso. Y se abría para oír. Me explica qué es eso cristianismo. Y entonces aceptaba el cristianismo. Y cuanto más se mataban los cristianos, más gente se convertía. Y Satanás descubrió que eso no es un método bueno. Los cristianos se ponen fuertes cuando sufren persecución. Cuando están con problemas, se vuelven hacia Dios. Y entonces Satanás con sus ángeles pensó, no, vamos a parar con los problemas. Vamos a dar vida buena para ellos. Y entonces uno de los emperadores romanos
llamado Constantino. En el año 330, este hombre Constantino cambia la sede del Imperio Romano para Constantinopla, que en ese tiempo se llamaba Bizancio, por eso es el Imperio Bizantino. Y cuando él sale de Roma y se va para Bizancio, que hoy es Constantinopla en Turquía, y ahí establece su reino, él quería hacer eso como un movimiento político para unir los dos extremos de su imperio. Entonces queda un vacío de autoridad en la ciudad de Roma. Y mira usted quién toma lugar del emperador en este vacío de autoridad, como siendo una autoridad de la ciudad de Roma. Ahí empieza a crecer la autoridad del obispo de Roma. Pero necesito contarte algo más. Este mismo Constantino miró que muchos se estaban convirtiendo al cristianismo y todavía ellos seguían persiguiendo el cristianismo. Entonces Constantino pensó, mira, si yo no puedo con ellos, me voy a unir a ellos. Y entonces hizo con que todos sus soldados se convirtieron, los bautizó en un río, se fue a la batalla, venció la batalla y entonces dijo, de ahora en adelante somos cristianos. Y los líderes de la iglesia que estaban perseguidos, huyendo, sufriendo, se pusieron gozosos, felices, porque mira, ahora el emperador es cristiano. ¡Qué hermoso eso! Y entonces, ¿qué pasó? El emperador le dijo, muy bien, yo soy cristiano y quiero ayudar a ustedes. Yo quiero hacer la iglesia progresar, pero yo soy el que mando en la iglesia. No, emperador, por supuesto, venga, pase. Vas a mandar, ahora eres cristiano, vas a mandar en la iglesia. El emperador dijo, yo voy a elegir los obispos. Yo voy a ayudar a elegir los obispos. Y pronto, ¿sabe qué pasó? Antes la iglesia elegía como líderes los que eran espiritualmente firmes con Dios. Pero ahora la iglesia empezó a elegir como líderes personas importantes, como que para agradar al emperador. Y entonces empezaron a entrar en la iglesia desvío doctrinario, desvío de práctica, empezaron a adorar imágenes, empezaron a incluso cambiar el día de guardia. También con Constantino eso pasó, del sábado para el domingo. Eso no fue un proceso gradual, no fue rápido. Al comienzo, el sábado y el domingo tenían el mismo valor. Y gradualmente el sábado fue disminuyendo de valor y el domingo, porque el domingo era el día adorado por los paganos. Y ahora Constantino quería que todos los paganos se pusieran cristianos. Pero uno no se torna cristiano por decreto del gobierno, sino cuando entrega su vida a Jesús y pasa a ser habitación del Espíritu Santo. Pero el gobierno creó todas las condiciones para que todos se identificasen como cristianos. Ese es un problema muy serio, cuando se saca la libertad de las personas. Y ahora estoy haciendo un resumen muy largo de esa historia. Y ahora nos vamos para el capítulo 13. Porque el capítulo 13 habla sobre una bestia que sale del mar. Pero qué interesante que esa bestia tiene 10 cuernos, muy semejante a los 10 cuernos del capítulo 12 del dragón.
Y tiene 7 cabezas, también el dragón tenía 7 cabezas. Y 7 diademas, y también sobre esa bestia tenía diademas. Muy interesante, que nos hace pensar, de alguna manera, esa bestia está relacionada con el dragón. ¿Y qué hace? Vamos a leer un poco más. Esa bestia es, el final del versículo 2 dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Recuérdate que el instrumento del dragón, ¿quién era en ese tiempo? El Imperio Romano, que persiguió a los cristianos, después se convirtió y ahí salió el gobernador, el emperador de Roma, se fue a Constantinopla y quedó un vacío en Roma. ¿Y quiénes tomó el trono, entre comillas, la autoridad del emperador? El obispo de Roma, el obispo de Roma. Tuve la importancia del emperador. Y ustedes conocen, los que estudian la historia de la Edad Mediana, saben lo que pasó. La iglesia cristiana de esa época se tornó tan importante que establecía emperadores y removía emperadores. No los emperadores que mandaban en el obispo mandaba en los emperadores y les obedecían. Y los que no obedecían, el obispo utilizaba el poder civil para matar. La iglesia no le mataba, sino el poder civil mataba, porque el poder civil estaba unido al poder religioso. Y eso es algo muy interesante que es importante marcar en ese momento, que esa primera bestia del capítulo 13, una de las características es la unión del poder civil con el poder religioso. El dragón, que era el poder civil, el Imperio Romano, le da poder a esa bestia. Pero algo pasa. El versículo 3 dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y se le dio boca que hablaba grandes blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. ¿Cuántos días son? 1260 días. O sea, años. Mira que una cosa es la continuación de la otra, porque para el dragón el periodo era 1260 días, para la bestia también. Claro, empezó con el dragón persiguiendo al Hijo de Dios, matando al Hijo de Dios, persiguiendo a los cristianos. Después el dragón se convierte, entre comillas, cambia de ciudad, ahí queda el obispo de Roma. Ahí queda el obispo de Roma, adquiere poder, gobierna. Y uno necesita poner esto que estamos estudiando junto con Daniel capítulo 2. No tenemos tiempo aquí. Daniel capítulo 7, 8 y 9. Para entender los tiempos y cómo se coordinan las cosas. Y se le permitió, versículo 7, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo, lengua y nación. ¿Sabe lo que significa la palabra católica? Déjame preguntarte, ¿es la iglesia adventista una iglesia católica? En el sentido original de la palabra, sí, porque la palabra católica quiere decir universal. O sea, que abarca el mundo todo. Pero aquí dice que ese poder estaría controlando todo el mundo.
y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero quiero parar aquí. No tenemos tiempo hoy por la mañana para estudiar los detalles de estas dos profecías, porque pronto, después del versículo 11, empieza la segunda bestia. Entonces tenemos el dragón, tenemos la primera bestia que le dio poder el dragón, y ahora tenemos una tercera bestia, porque la primera bestia fue herida de muerte. ¿Cuándo pasó eso? Cuando 1798, durante la Revolución Francesa, entra el general de Napoleón Berthier, algo que nadie podía imaginar. Tan fuerte era el poder desde la primera bestia, pero entra el general Napoleón y prende el obispo de Roma y lo lleva a una isla y ahí queda. Y se gozaban las multitudes y decían al pueblo en las ciudades: ahora terminó la religión, ya no existe cristianismo, ya terminó, estamos libres para hacer, porque la iglesia regía a las personas con manos de hierro. Los que querían guardar los sábados eran muertos, los que querían hacer lo correcto eran muertos, tuvieron que huir para lejos, para las montañas, y muchos fueron muertos. Pero ahora decían: estamos libres, se gozaban. Pero en 1929, ¿qué cosa pasa? El emperador italiano Mussolini regala al obispo de Roma una tierra ahí en el centro, cerca de Roma, y que se llama Vaticano, y le da otra vez la autoridad como de un jefe de una nación. Y ahí se restablece esa herida, que era herida de muerte. Pero en esa otra bestia, en el versículo 12, dice que, versículo 11 dice que, semejante de un cordero, cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, apariencia de bondad, de justicia, como cordero, como Cristo, pero hablaba como dragón. Y esa bestia, dice más, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en la presencia de ella, mientras esa primera bestia todavía ahí está. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Escucha, eso todavía no pasó. Es una parte de la profecía que todavía no pasó. Nosotros ya tenemos cumplido el dragón que persigue a la mujer, el hijo de la mujer. Tenemos la primera bestia, pero esa segunda bestia todavía no le dio autoridad a la primera bestia. No tenemos tiempo, pero solo como un resumen, muchos investigadores identifican esa segunda bestia como un país que no salió del mar, sino salió de la tierra. Mar simboliza pueblos, gentes, naciones, lucha. No, ese país salió de la tierra, un lugar hermoso, lejano. ¿Qué país que surgió en esa época? Recuérdate, 1798 fue la herida mortal. ¿Qué país que surgió en esa época y que no surgió por lucha? Surgió pacíficamente. ¿Cuándo surgió en los Estados Unidos? 1776, si no me falla la memoria. 1776, cerca de 1798, cuando fue la herida mortal. Y ahí empieza esa nación, que hoy es la nación
seguramente la nación más poderosa del mundo. Si estamos comprendiendo correctamente, y yo creo que sí, que va a pasar muy pronto, el mundo se va a tornar tan difícil de vivir, tan complicado, tanta maldad, tanta cosa mala, tanta guerra, tanta enfermedad, tanta pandemia, que un día alguien va a decir, necesitamos tener un gobierno central, un gobierno mundial, y necesitamos volver a los valores cristianos. ¿Y quiénes piensan ustedes que va a ser elegido para el liderazgo mundial? ¿Y quién le va a dar el poder? Recuérdate que la primera bestia, mira, eso es muy importante, la característica de la primera bestia era un poder religioso que se unió con el poder civil para perseguir los disidentes. Y ahora nosotros vamos a ver la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen? Imagen es la semejanza. Cuando me miro en el espejo, miro mi imagen. No me gusta todo, pero ahí está. Pero ahí está mi imagen. Entonces, imagen de la bestia es algo muy semejante a la bestia. O sea, ¿cuándo se forma la imagen de la bestia? Se forma la imagen de la bestia cuando el poder civil de la nación más poderosa que hay en el mundo va a darle fuerza al poder religioso para imponer observancias religiosas y entonces empezar a perseguir los disidentes, los que no siguen, los que quieren servir a Dios de acuerdo con su conciencia. Estos van a ser perseguidos a tal punto que dice aquí el texto que el versículo 16, y hacía que todo, pequeño y grande, rico y pobre, libre y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, ¿sabe que a veces leemos estas cosas? Y leemos así, despreocupadamente. Mira, esto está en la profecía, es lindo conocer la profecía, pero eso nada ha que ver conmigo. Pero escucha, párate un poco ahora y te pone a imaginar lo que pasaría en tu vida hoy. ¿Tienes plata? Puede ser que alguno de ustedes hasta tiene ahorro. Tiene la plata, no te falta la plata, tiene la plata. Pero aunque tiene la plata, por una manera, un sistema que yo no sé, pero que van a inventar, no puedes comprar ni vender, no sea que tengas qué cosa, que adores la bestia, adores la imagen de la bestia y reciba la marca de la bestia. Bueno, ¿a dónde está la marca de Dios? Hay algo muy interesante. Simplemente no tengo tiempo, pero al final del mensaje del tercer ángel, habla otra vez el versículo 14, capítulo 14, el versículo 9 empieza el mensaje del tercer ángel. Habla otra vez de la imagen y de la marca de la bestia. Y enseguida, en el versículo 12, hace un contraste. Habla de los que van a recibir la marca de la bestia en los versículos 9 hasta el 11. Y lo que va a pasar a ellos, algo terrible. La más grave amenaza que hay en la Biblia está aquí en los versículos 9 hasta el 11. La más grave amenaza, no hay nada más grave que eso en la Biblia toda. Eso va a pasar los que van a adorar a la bestia, van a recibir su imagen o la marca de su nombre. Pero enseguida, en el versículo 12,
Hay un contraste, porque se habla de los adoradores de la bestia y enseguida de los adoradores de Dios. ¿Qué hacen los adoradores de Dios? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y tiene qué cosa? Y la fe de Jesús. Estos son los hijos de Dios. Y especialmente hay un mandamiento de la ley de Dios que identifica a Dios como creador, como el dueño de todas las cosas. ¿Qué mandamiento es ese? El cuarto mandamiento, que habla del nombre de Dios. Y ese mandamiento que identifica a Dios como dueño de todas las cosas, ese le sacó el dragón. Ese le sacó la primera bestia. Porque de acuerdo con Daniel decía que este poder, ese cuerno pequeño, intentaba cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y las leyes. Ese le sacó. Entonces, lo que aceptan este cambio y pasan a aceptar el domingo, un día, no ahora, un día van a recibir esa marca. Y en la marca de los que sirven a Dios, el sello de Dios, está en la guardia del sábado. Eso es muy serio. Pero yo no sé todavía cómo eso va a pasar, pero sí va a pasar. Porque la profecía es segura. Y lo que está diciendo es que los que como yo y como tú deciden guardar el sábado, vivir por los mandamientos de Dios, seguir la Biblia, para estos ya no será posible vivir en comunidades, en ciudades. ¿Por qué? Tienes tu auto, pero ya no puedes comprar gasolina. ¿Para qué sirve tu auto? Tienes plata, pero no puedes comprar pan. No puedes comprar harina. No puedes pagar la energía eléctrica. No puedes pagar tu celular. Y ya no tienes celular, no para llamar a nadie. No puedes hacer nada, porque no puedes comprar ni vender. ¿Cómo vas a quedar ahí? No tiene cómo comer ahí. Hay que salir. No hay cómo quedar ahí. Y poco paramos nosotros para pensar. ¿Sabe qué dice Elena de White? Elena de White dice algo muy interesante. Yo quería leer, pero no voy a leer. Voy a mencionar para ustedes. Esto está en 2 capítulos del libro Consejos sobre Mayordomía. Un libro muy interesante. Recomiendo a ustedes la lectura del libro Consejos sobre Mayordomía. Elena de White dice que antes del tiempo de angustia, porque en los eventos finales habrá el tiempo de angustia, la angustia de Jacob, la angustia más terrible que ya pasó el pueblo de Dios por todos los siglos. Elena de White dice que antes de ese tiempo nosotros debemos dejar nuestros bienes e invertir nuestros bienes en la causa del Señor, en la predicación del Evangelio, porque después de ese tiempo ya no tendrán provecho alguno. Porque nosotros, además de no poder comprar y vender, vamos a tener que huir de la multitud de enfurecidas que nos van a perseguir y salir de nuestras casas, dejar todo hacia atrás y huir. Y parte de la angustia, del tiempo de angustia, será que yo tuve que dejar por detrás cosas que yo podría haber vendido y invertido para predicar, para convertir a otras personas. Y algunos hijos de Dios van a huir y decir, qué lástima, porque ahora está todo perdido, ya para nada sirve. Y ahí quedó en las manos de los impíos. Esa plata, ese dinero podría haber sido invertido para predicar el Evangelio, pero ahora ya no puede ser, ya no hay plata, ya no hay dinero, ya no puedo hacer nada con eso. Y entonces Elena de White dijo algo interesante. Ella dijo,
que algunos hermanos, cuando ella les contó la visión que le dio Dios sobre ese tiempo, algunas hermanas y hermanos venían a preguntar: hermana de White, ¿debo vender mi casita ahora? Otro venía: ¿debo vender mi casita ahora? Entonces ella dijo algo muy interesante: escucha, si todos nosotros vendemos nuestra casita al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? No tenemos dónde quedar. ¿A quiénes debo preguntar yo el momento de vender? ¿Al pastor de la iglesia? Tampoco sabe él. Tampoco sabe él. No es el pastor de la iglesia. Elena de White dijo: pregúntale a Dios. Dios te va a enseñar el momento para cada uno. Cuando ella dijo, cuándo vender y cuánto vender. Él te va a decir. Él te va a decir. Entonces ella añadió que cada uno de nosotros debemos poner nuestra propiedad en el altar de Dios. Cada día es decir: Dios, esa casa, esa hacienda, ese rancho no me pertenece. Pertenece a ti. Mientras tanto, está en mi propiedad, como un regalo, un empréstamo de tu parte. Pero es tuyo, Señor. Revélame a mí el momento de vender. Y ella dijo que los que no hacen eso, no les va a revelar Dios el momento de vender. No les va a revelar Dios. Yo necesito pedirle a Dios: Dios, revélame. No al pastor. El pastor no sabe. No me pregunte a mí, yo tampoco sé para mi casa. Pero yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Preguntar al Señor: ¿cuándo, Señor? Y ahora algo muy interesante. Recuérdate que en el primer momento estudiamos sobre el Espíritu Santo. Recuérdate de eso. Y Pablo dijo en Romanos el capítulo 8, dijo: los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. Y ahora yo voy a necesitar ser guiado completamente por el Espíritu Santo. En este tiempo del fin vamos a ser sostenidos de manera sobrenatural, porque ya no podemos comprar comida. Pero el mismo Dios que puso una mesa en el desierto para el pueblo de Israel es el Dios que nos va a regalar comida, porque el pan y el agua serán seguros, ciertos, dice la palabra de Dios. Pero ahora algo muy interesante. En estos tiempos de paz es que yo debo aprender a vivir por la fe. Si yo ahora no confío en el Señor el suficiente para entregar un diezmo honesto y para entregar mi ofrenda, un porcentaje de mi ingreso regular como mi ofrenda, no confío que Dios me puede sostener, ¿piensas que algo va a pasar cuando eso ocurrir? ¿Sabe qué me dijo mi padre? Mi padre me dijo: yo estaba para me casar con Mari. Mari es mi esposa. Y yo estaba empezando a conocer Mari. Y no sé cómo dicen ustedes, si es noviazgo, ¿cómo es? ¿Cómo hablan ustedes? Todavía no era el matrimonio. Y entonces me llamó mi padre: ¿te gusta esa muchacha? Sí, claro que me gusta, me encanta. Está bien, me preguntó sobre ella, yo le conté qué hacía ella trabajaba en el internato, limpiando los baños del internato. Mi padre, cuando supe eso, dijo: buena muchacha, porque sabe lo que es trabajar, buena, empieza. Y entonces me dijo: Marcos, te voy a decir algo,
Si empieza una relación con una muchacha, no le mires a otra. Si no te gusta esa muchacha, termina la relación y entonces empieza otra. Pero no hace las dos cosas al mismo tiempo. Él me dijo, ¿por qué? Él le dijo, porque sabes, algunos piensan que van a ser fieles después del matrimonio. Pero la entrada de uno en la iglesia, la entrada no cambia el corazón, no cambia el carácter. Si el carácter era malo antes del matrimonio, no cambia con el matrimonio. La oración dentro de la iglesia no cambia el carácter. Es un tema de carácter. Eso puso mi padre en mi mente. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios, ayúdame. Lo mismo con el diezmo y la ofrenda. Si hoy, antes de este tiempo difícil que vamos a pasar, yo ya no creo que Dios me pueda sostener, me mantener. Ya no creo que si yo entrego un diezmo fiel, Él es poderoso para cumplir sus promesas. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? ¿Qué va a pasar en ese tiempo terrible? Hoy es el momento de pedirle a Dios un cambio de corazón. Como David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, puro. Renueva en mí un espíritu recto. Yo no soy puro, yo no soy recto, pero quiero pedirte esto, Dios. Ayúdame, cámbiame, ayúdame a confiar. Hermanos, para mí, quizá hoy a la tarde les cuento algo. Nosotros tenemos algunas historias en nuestra casa, pero aunque Dios nos ha dado algunas experiencias muy interesantes, todavía sigo no confiando en Dios. No le diga amén, no es amén, porque yo quisiera confiar más. Yo quisiera confiar más, y siempre necesito ponerme de rodillas y decir, Dios, por favor, Dios, crea en mí. El ministerio no cambia el corazón. El hecho de que alguien es pastor no cambia el corazón. Lo único que cambia el corazón, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ezequiel 36, el versículo 26 dice, sacaré de vosotros el corazón de piedra y pondré en vosotros el corazón de carne, y haré con que andéis en mis estatutos y os observéis, os guardéis. Eso lo hará el Espíritu Santo. Por eso yo necesito, porque mi corazón por naturaleza es rebelde. Yo necesito el Espíritu Santo todos los días. Bautízame, Señor, con el Espíritu Santo, para que yo reciba una nueva naturaleza, para que yo pueda estar de pie en este tiempo tan difícil que está muy cerca de nosotros. Quizá muchos de nosotros, algunos de nosotros ya están blanquitos por ahí, pero quizá algunos de nosotros vamos a probar esto. Les quiero invitar, hermanos y hermanas, a orar y a pedirle a Dios este nuevo corazón para ejercitar, vivir por la fe ahora. Poner no solamente tus propiedades, todo lo que tienes, sino tu vida, tus hijos en la mano de Dios. ¿Para qué quieres tus hijos? Para ser en personas importantes, ricas. No, ese no es el tiempo para eso. Es el tiempo para ofrecer nuestros hijos como sacrificio vivo delante de Dios. Es decir, Dios, toma mis hijos, llévalos para donde quieres. Así hizo la oración. Dios, si salva a mis hijas, puedo vivir lejos de ellas. Quiero que trabajen para Dios. Quiero que hagan tu voluntad. Dedica tus hijos a Dios, para que sirvan a Dios. Y quizá algunos de nuestros hijos van a ser los mártires. Oh, pastor, no. Sí,
Algunos de nuestros hijos van a ser los mártires. Quizá algunos de nosotros vamos a ser los mártires. Vamos a entregar nuestra vida como sacrificio, un poco antes de la venida de Jesús. No sabemos, pero ese no es momento de paz. Es momento final de la guerra, del gran conflicto. Yo quiero invitar a usted ahora a orar. Nos vamos a poner de rodillas y hacer una oración de dedicación a Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre, alabamos tu nombre por revelares tus secretos a tus siervos los profetas. Y hoy podemos tener un vislumbre de lo que pronto va a pasar. No estamos preparados, nadie de nosotros está preparado. Pero queremos estar preparados cada mañana cuando nos ponemos de rodillas. Cuando nos ponemos de rodillas en tu presencia, queremos aprender a oír la voz del Espíritu. Queremos recibir el cambio de corazón. No queremos ser cristianos nominales, apenas por nombre, sino cristianos de corazón, pero eso es imposible para nosotros. Por eso rogamos el bautismo del Espíritu Santo. Eso prometió Jesús, que del alto nos enviaría. Cumple tus promesas, Padre, y llénanos con tu Espíritu, para que salgamos de aquí diferentes, queriendo hacer tu voluntad, movidos por el Espíritu. Señor, en este momento hacemos la dedicación de nuestra vida al Señor, la dedicación de nuestros negocios, de nuestras propiedades, de nuestro matrimonio. Queremos utilizar el matrimonio para el servicio del Señor, nuestros hijos para tu servicio, todo para la misión, porque vuelve pronto Jesús. Entregamos todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén.